inicio. De nuevo, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí para el evento, para el encuentro formal de presentación del proyecto Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental rural Germania. Este proyecto, pueden compartir por favor si pantalla, si lo van a hacer, fue presentado y elaborado por Susan Carolina Sánchez Solarte, Pedro Almeida Briceño y Evelyn Beleño Acuña. Participó como tutora de este proyecto la profesora Andrea Muñoz, la doctora Andrea Muñoz, jurado lector, el profesor Edgar Lucero, y jurado oyente, la profesora Sandra Sandoval. Eh, que les vaya muy bien, avancen con su ejercicio, tienen 20 minutos, muchas gracias. Profe Jairo, disculpe, es que no puedo compartir el contenido aún. Profe Jairo. No puede compartir, pues entonces avanzamos así sin compartir. No, espera, Pedro, un segundo que de pronto tengo si, el rol. no le Jairo, ahora sí. si tú tienes el rol principal, le pasas a moderador, con eso él puede compartir pantalla. Ok. Los moderadores pueden hacer eso. Pues es el ejercicio que teníamos desde mediodía hoy. Pedro, ya tienes el acceso. Entonces ya Pedro... Listo, muchas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, buenas tardes. Susan, cuando quieras. Vale, voy a empezar a contabilizar desde acá. Bueno, no se ven, Pedro, todavía. Ahora sí ya. Buenas tardes, les presentamos el trabajo de investigación. Los integrantes son Pedro Almeida, Evelyn Beleño, Susan Sánchez. Nuestra tutora de investigación fue la profesora Andrea Muñoz. El título del trabajo es Los organizadores gráficos como recurso didáctico para el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Departamental Rural Germania del Departamento del Magdalena. En primer lugar, les hablaré del contexto, problema y justificación. En el contexto se encontró que hay familias con bajo nivel de escolarización y socioeconómicos, lo que genera deserción escolar y desinterés por aprender el inglés como lengua extranjera. A esto también se suma la carencia de docentes capacitados en el área de inglés y de recursos didácticos para el aprendizaje y enseñanza del inglés. En cuanto al problema, no hay una concordancia entre lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional y lo que realmente se enseña en las zonas rurales. Esto conlleva bajos resultados en las pruebas ICFES, generando deficiencia en el aprendizaje de vocabulario básico en inglés. Para la justificación, se diseñó una propuesta de intervención articulada al contexto rural y las necesidades formativas, usando el mismo contexto para generar situaciones comunicativas reales a través de un material de apoyo al proceso de enseñanza de aprendizaje de vocabulario básico en inglés. Con base en lo anterior surge nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo los organizadores gráficos como recurso didáctico promueven el aprendizaje de vocabulario en inglés básico en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa departamental rural Germania? Para lo que se plantea el objetivo general corresponde a analizar de qué modo los organizadores gráficos como recurso didáctico promueven el aprendizaje de vocabulario en inglés básico en los estudiantes de grado octavo. Para ello se plantean tres objetivos específicos, los cuales fueron los referentes para desarrollar este proyecto de investigación. El primero fue caracterizar las necesidades con relación con la enseñanza-aprendizaje de vocabulario en inglés, analizar los aportes y las limitaciones de la implementación y determinar las implicaciones pedagógicas de la implementación. En cuanto al marco teórico, esta investigación se centra fundamentalmente en tres ejes, que son la enseñanza del inglés en contexto rural, la enseñanza del vocabulario en inglés y los organizadores gráficos. Para la enseñanza de aprendizaje del inglés en el sector rural encontramos autores que sustentan nuestra investigación, como lo son Ramos y Aguirre, quienes presentan las problemáticas de enseñanza que enfrentan los profesores de inglés en el área rural colombiana, y en ese mismo contexto Bonilla y Cruz Ardila nos aportaron con los hallazgos de sus investigaciones sobre las mediaciones que deben hacer los profesores para poder ejercer su rol.
Adicionalmente tenemos como referente uno de los principales, el Ministerio de Educación Nacional, con su Plan Nacional de Bilingüismo, el cual pues, permite a las instituciones educativas rurales acondicionar las acciones de formación de acuerdo con las necesidades del contexto. Y finalmente estuvimos apoyados en el marco común europeo, que fue el que nos proporcionó los grupos lexicales y los objetivos comunicativos para los usuarios de nivel A1. En la parte de enseñanza de vocabulario en inglés tenemos a Agustín, quien define la enseñanza de vocabulario como el nivel inicial que compone los campos primarios del aprendizaje lingüístico. También tenemos a Nation, quien habla de las formas en cómo las personas pueden aprender vocabulario a través de 3 estrategias de enseñanza, que es a través de el significado, la forma y el uso de las palabras. Tanto para los elementos de enseñanza en contexto rural y enseñanza de vocabulario, tuvimos en cuenta las fases de enseñanza o las estrategias de enseñanza de Díaz, Barriga y Hernández, que corresponden con las fases pre, co y postinstruccional, de las cuales hablaremos más adelante en nuestra propuesta de intervención. En cuanto a los organizadores gráficos, tuvimos en cuenta la definición de Muñoz, quien dice que son elementos, técnicas o estrategias para transformar la información en conocimiento. En ese mismo eje tenemos a Harvard, quien propone 3 beneficios por la implementación de los organizadores gráficos en la enseñanza del inglés. Adicionalmente tuvimos en cuenta a otros autores que nos ayudaron a consolidar la propuesta, como fue González, que nos dice que los recursos didácticos son materiales educativos que ayudan a desarrollo del conocimiento, además de facilitar la interpretación del contenido. Y fue que de gran ayuda a los aportes de Tomlinson con sus principios de diseño de materiales. También tuvimos en cuenta a Long y a Noonan en cuanto al enfoque por tareas. Bien, nuestro marco metodológico se centró en el enfoque mixto, ya que hicimos la integración de análisis cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener un registro más completo de nuestra problemática en particular. También trabajamos con el método exploratorio experimental, no experimental, perdón, teniendo en cuenta que este es un contexto en el cual no se ha profundizado mucho en la temática. Y trabajamos bajo el modelo instruccional ADI, teniendo en cuenta que para nuestra propuesta de intervención necesitábamos generar o crear una unidad didáctica para la implementación. A continuación, pues, vamos a presentar el video de la propuesta de intervención. ¿Me confirman, por favor, si escuchan? Hola a todos. A continuación, daremos inicio a la presentación de nuestra propuesta de intervención My English Vocabulary Book. Bienvenidos. El equipo docente investigador fueron los licenciados Evelyn Beleño Acuña, Pedro Almeida Briceño y Susan Carolina Sánchez Solarte. Esta propuesta se realizó en la Institución Educativa Departamental Rural Germania, en el municipio de Santa Ana, con los estudiantes de los grados octavo A y octavo B. El propósito era proporcionar herramientas didácticas para el mejoramiento del aprendizaje de vocabulario en inglés. Para el diseño de la propuesta de intervención se adoptó el diseño instruccional ADI, que de acuerdo con Morrison, se constituye en un modelo que permite examinar con detenimiento las fases de cualquier tipo de actividad de formación o de diseño de material. En cada una de las fases del modelo ADI se emplearon instrumentos específicos de recolección de información. En la fase de análisis se hizo una prueba diagnóstica y una entrevista semiestructurada. El instrumento diagnóstico permitió determinar el nivel de proficiencia de vocabulario de los estudiantes en las 8 temáticas establecidas para el nivel A1. Los datos obtenidos se analizaron por medio de análisis estadístico descriptivo. La entrevista se realizó a 3 profesoras de inglés miembros de la institución educativa. El objetivo de este instrumento era poder describir las necesidades formativas de enseñanza y poder caracterizarlas. Para ello se presentó un guión que comprendió las siguientes categorías: enseñanza y aprendizaje, recurso didáctico e implicaciones pedagógicas. Para el análisis de la entrevista se tuvo en cuenta la técnica de Vázquez, destilar la información. Los resultados obtenidos en nuestra fase de análisis nos dieron las bases para iniciar el diseño de la cartilla English Vocabulary Book, la cual se conformó por 8 lecciones que están orientadas al aprendizaje de vocabulario contextualizado. Cada una de las lecciones se articuló con los siguientes elementos: el objetivo general, relacionado con los procesos comunicativos. Los objetivos de aprendizaje se presentan al inicio de cada estrategia y están alineados con el marco común europeo. Las estrategias de enseñanza propuestas por Díaz Barriga corresponden a los 3 momentos de la lección: preinstruccional,
la cual busca activar y generar expectativa por el nuevo conocimiento. Coinstruccional, apoya los contenidos para que el estudiante mejore la atención y detecte la información principal a través del uso de los organizadores gráficos. Y la postinstruccional, que permite al estudiante valorar su propio aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje, entre las que se destacan la lluvia de ideas, el emparejamiento, completar los espacios en blanco y ordenar las palabras. Adicional a ellos, tenemos recursos, materiales y tiempo, y finalmente descripción de las actividades de enseñanza y aprendizaje de la lección. La propuesta integró todos los elementos con el enfoque por tareas, que fomenta el aprendizaje mediante el uso real de la lengua, que incluyan procesos de comunicación. Finalmente, se siguieron los 6 principios de diseño de material propuestos por Tomlinson, los que permitieron el ensamblaje del producto final. En la fase de desarrollo se presentaron las guías de estudio. Cada lección está compuesta por 3 fases o momentos. On Your Marks, que corresponde a la fase preinstruccional. En ella se muestran las actividades que introducen y activan el conocimiento del contenido, seguido del vocabulario en contexto a aprender. Get Set, la cual corresponde a la fase coinstruccional, y es en este momento donde los estudiantes hacen uso de los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos utilizados en las lecciones fueron el árbol genealógico, el diagrama de Venn, el diagrama de llaves, el diagrama de secuencia, el mapa mental y la rueda de atributos. Finalmente, en la sección Go, que corresponde a la fase postinstruccional, es donde se ponen a prueba las actividades de la fase anterior en función del objetivo comunicativo de la lección. Como parte de la valoración de cada sesión, los estudiantes respondieron un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, y así pudimos conocer cuáles fueron los alcances y las limitaciones de la propuesta. El análisis de los resultados del cuestionario se realizó siguiendo los pasos del modelo propuesto por Vázquez. En la fase de implementación, que se llevó a cabo durante 8 sesiones, los estudiantes desarrollaron las lecciones de la unidad. La recolección de información se hizo a través de la observación y el diario de campo, donde se tomaron notas personales, anecdóticas y teóricas que sirvieron en el análisis como guía para determinar los alcances y las limitaciones de la implementación. Para la fase de la evaluación se realizó una encuesta a 3 profesores de inglés sobre los principios de diseño de materiales. El instrumento involucró preguntas cerradas con opciones de respuesta en una escala Likert. La información obtenida ayudó a establecer las implicaciones pedagógicas de la implementación. Una vez concluidas las 8 sesiones de formación, se realizó un test de vocabulario a los estudiantes como prueba de salida. El objetivo de este instrumento era determinar si los organizadores gráficos promovieron el aprendizaje de vocabulario en inglés. Esperamos que esta información haya sido de gran ayuda. Muchas gracias por su atención. Bueno, para determinar las necesidades de aprendizaje se obtuvieron a partir de una prueba diagnóstica usando 8 ítems propuestos por el Marco Común Europeo. Aquí se verificó el bajo nivel de proficiencia de vocabulario básico en inglés, ya que la mayoría de estudiantes estuvieron en la categoría de deficiente e insuficiente. Bueno, asimismo, las necesidades de aprendizaje se establecieron usando las entrevistas a docentes y la información recolectada se delimitó en un campo categorial con 2 subcategorías. La primera fue el bajo nivel de proficiencia de las habilidades lingüísticas, como lo son la comprensión auditiva y escrita. Además, los aspectos lingüísticos como el fonético fonológico, gramatical y léxico-semántico. Por otro lado está la desmotivación familiar como estudiantil, lo que conlleva al desinterés, miedo al error y poca participación en el aprendizaje de vocabulario básico en inglés. Las necesidades de enseñanza también se establecieron usando las entrevistas a docentes y se delimitó en un campo categorial con 4 subcategorías: saber, currículo, ejercicio pedagógico y recursos. Acá se señalan las carencias en cuanto a recursos, la baja intensidad horaria, entre otros, los cuales afectan la práctica del docente. Para los alcances desde la perspectiva de los docentes se estableció a partir del análisis e interpretación de la información recolectada usando una encuesta basada en 6 principios para el diseño de materiales según Tomlinson 2011. El primer principio es el input, en donde el 66.7% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que ayuda a promover la interacción de los estudiantes, facilitando el aprendizaje de vocabulario básico
mediante tareas comunicativas concretas, así como lo plantea Newton and Nation 2000. El segundo principio es el de la lengua, en donde el 66.7% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el material fue auténtico para comprender el uso real de la lengua, ya que, como lo señala Web 2007, involucró las habilidades de comprensión y producción oral y escrita en el inglés básico. En cuanto a la afectividad, el 66.7% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que la dimensión afectiva dio la posibilidad al trabajo colaborativo desarrollado desde la relación social y cultural, así como lo plantea Valencia 2017. Para la dimensión de recursos mentales, el 100% de los docentes estuvo muy de acuerdo en que el material didáctico proporcionado permitió la activación de saberes previos en los estudiantes y el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas, promoviendo el aprendizaje de vocabulario básico en inglés. Dentro del enfoque experiencial, el 66.7% de los profesores dijo estar de acuerdo en que el material aborda el enfoque experiencial para la enseñanza de vocabulario y la articulación entre temáticas de vocabulario y funciones comunicativas, ya que permite el diseño de actividades y la adopción de técnicas en situaciones comunicativas concretas, que según Cole, este enfoque integra dos modos de percibir la experiencia, que puede ser a través de sensaciones y del pensamiento. Dentro de los propósitos comunicativos, el 66.7% de los profesores dijo estar de acuerdo en que el diseño del material fue planeado y ejecutado sobre la base del uso del vocabulario en ejercicio de habilidades comunicativas, lo cual permitió ir más allá y desarrollar microhabilidades propias de la comprensión sobre la forma, significado y uso del léxico. Desde los alcances, teniendo en cuenta los alcances desde la perspectiva de los estudiantes, el presente mapa categorial da cuenta de la propuesta en cuanto a dos categorías centrales: la estrategia ligada al uso de los organizadores gráficos y la segunda, que está relacionada con aspectos de aprendizaje de la lengua. En cuanto a la estrategia, los estudiantes presentaron como positivo el aprendizaje de los contenidos porque estaban articulados con su realidad inmediata, que de acuerdo con Tomlinson es importante y pertinente porque permite al estudiante sentirse cómodo con textos e ilustraciones relacionados con su propia cultura. A su vez, presentan como positivo la realización de actividades como completar esquemas y el uso de técnicas como la asociación visual. En cuanto al uso de los organizadores gráficos, los estudiantes lo percibieron como positivo para el aprendizaje por cuanto se convierten en representaciones visuales para identificar y comprender la estructura lógica del vocabulario en uso y porque les sirvió como un facilitador del aprendizaje de vocabulario. En cuanto al aprendizaje de aspectos lingüísticos, los estudiantes consideraron que dentro del vocabulario se les facilitó la comprensión de temáticas ligadas al uso de antónimos y sinónimos, porque se vieron inmersos en tareas comunicativas que les permitieron exponerse al desarrollo continuo de la comprensión y producción oral. Dentro de estos aspectos también consideraron como positivo el aprendizaje de la pronunciación y la importancia de reconocer reglas gramaticales, de estructuras en el uso de vocabulario y la identificación y escritura del mismo. En cuanto a las limitaciones de los organizadores gráficos como recurso didáctico desde la propuesta, los estudiantes tuvieron dificultades en el contenido relacionado con las partes del cuerpo, porque dicho contenido involucraba mayor exposición al uso de las mismas a lo largo de varias sesiones, y también presentaron dificultades en la realización de actividades como crucigramas, sopas de letras y técnicas como el deletreo. En cuanto a los organizadores gráficos, presentaron dificultades en la realización del árbol genealógico y mapa mental, lo cual determinó relevancia de exponer a modelación, desarrollo y valoración de uso de manera más prolongada, por cuanto una sesión de clases no representó tiempo suficiente para familiarizar a los estudiantes con este tipo de recursos. En cuanto al aprendizaje, los estudiantes presentaron dificultades en aspectos lingüísticos como vocabulario y pronunciación,
y en habilidades como la escritura, que aunque inicialmente fue considerada como un elemento importante dentro del aprendizaje, la construcción de oraciones representó dificultad debido al orden gramatical dentro de la oración, y la lectura se presentó como habilidad limitante, puesto que la carencia de vocabulario no les permitía comprender los textos presentados. También presentaron dificultades en lengua materna y recursos de infraestructura. Con el fin de describir las principales implicaciones de la propuesta, se determinaron 3 dimensiones. En la dimensión pedagógica se concluye que el proceso de enseñanza-aprendizaje de vocabulario debe ser concebido como un proceso de experiencias enriquecedoras que los estudiantes puedan utilizar en su contexto. De acuerdo con Hermer y Newby, se refieren a que el estudiante, además de identificar y comprender su significado, deben saber utilizarlas en contexto. En cuanto a la dimensión didáctica, se concluye que el diseño o la adaptación de las actividades deben tener impacto positivo, donde los estudiantes presenten, o ahí es donde a los estudiantes se les va a presentar el input que logrará la activación de conocimientos previos y le generará las oportunidades de comunicación del mismo. Ahí se debe incluir el principio de la afectividad, ya que es este el que permite la activación de una respuesta positiva frente a la actividad a desarrollar. En esta misma dimensión, los organizadores gráficos tomaron un rol principal junto con el correcto diseño y articulación de la ruta de enseñanza, la cual debe ser apropiada al nivel de los estudiantes. Finalmente se descubrió en esta dimensión que los organizadores gráficos no serán eficientes si no se plantea una ruta de enseñanza clara y concisa que se adapte a los niveles lingüísticos y comunicativos de los estudiantes, para lo que se hace necesario implementar momentos de modelación y ejemplificación con el fin de lograr los objetivos propuestos. Finalmente, en la dimensión lingüística se evidencia la importancia de la activación del aprendizaje receptivo y el productivo. El primero que da cuenta del reconocimiento de la palabra cuando éste la escucha o la lee y relaciona su significado en diferentes contextos. En cuanto al aprendizaje productivo, se debe entender como la comprensión de lo escrito con lo hablado y su correcta aplicación en los contextos socioculturales. En el caso particular de los organizadores gráficos, se evidenció que son útiles para presentar variedad de actividades centradas en el vocabulario en contexto, que posibilitan una mejor comprensión del significado, de la forma y el uso dependiendo de su posición en la oración. Bueno, la perspectiva. Este trabajo se hizo con población educativa rural y lo que se espera es que se pueda seguir consolidando estudios que aporten al aprendizaje de vocabulario en inglés en las zonas rurales. Se pretende seguir motivando a los estudiantes al aprendizaje de una segunda lengua y en la construcción de nuevos recursos que fortalezcan los factores afectivos y actitudinales de los estudiantes. Pretendemos contribuir a la reflexión sobre los principios para adaptar o diseñar material para la mejora del aprendizaje en una lengua extranjera en las zonas rurales. Se pretende que se logre una revisión de las políticas educativas planteadas para este tipo de contextos, especialmente pues, en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Y finalmente, pretendemos seguir trabajando en la calificación de la propuesta implementada con el fin de promover cambios y generar innovación y transformaciones en la comunidad educativa. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias por su presentación. Ya se terminó esta parte. Agradecemos mucho su esfuerzo, el trabajo aquí depositado. Ahora le damos la palabra a nuestros jurados. Le damos la palabra a nuestro jurado lector, el profesor Edgar Lucero, y luego a la profesora Sandra Sandoval. Muchas gracias. Gracias, Jairo, ¿cómo estás? Entonces, nuevamente un saludo a Pedro, a Susan, a Evelyn, que creo que al comienzo no la saludé, no te lista. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo como jurado lector puedo decir que el trabajo en su estructura, en la parte escrita, está muy bien elaborado y yo quiero extender aquí esas felicitaciones a ustedes. Cuando lo leí me gustó mucho leerlo, me gustó la forma en que construyeron todo la tesis, los anexos que incluye la unidad didáctica, la forma en que hicieron la implementación y lo demás me parece que está muy bien estructurada, muy bien organizada. También envío unas felicitaciones
por ese trabajo tan bien hecho. Realmente muestran, cuando ustedes estuvieron conmigo en algún seminario, realmente muestran ese trabajo tan bien logrado que alguna vez hablaron y con el que también se han caracterizado como estudiantes de la maestría. Pues yo tengo 3 preguntas, estaba mirando nuevamente su presentación así al detalle, y tengo 3 preguntas que las quiero direccionar un poco hacia la implementación y el efecto que pudo, o el impacto mejor, que pudo haber tenido esa implementación. Entonces, para ello tengo 3 preguntas. Me gustaría hacer una pregunta y que ustedes la pensaran, luego me dieran la respuesta, luego hacer la segunda pregunta y la misma dinámica, y lo mismo con la tercera pregunta. Entonces, la primera es, piénsense más en el contexto rural de Colombia. Esto va más enfocado a la parte teórica, que era uno de los comentarios que yo les hacía en su tesis. Entonces, en Colombia ustedes saben que hay varios desafíos en la educación rural, y ustedes lo muestran en la parte teórica y la parte de la implementación. Lo que encontraron da un poco cuenta de eso, pues teniendo en cuenta el trabajo que ustedes hicieron en ese colegio. Yo quisiera preguntarles qué desafíos, aparte, digamos, de la implementación, del contexto, de la infraestructura, de los estudiantes que estaban en cada uno de los salones, etc. ¿Qué desafíos abarca su trabajo de investigación y por qué? Esa es mi primera pregunta. Bueno, si quisieran dar la respuesta, por favor. Quizás de esta manera entonces tendrían que de una vez alguien plantearle y no tienen tiempo para poderse poner de acuerdo y responderle. Entonces, Ok, bien. la respuesta. Cualquiera de los 3 la puede responder. ¿Tomo la palabra o Evelyn? Empieza y si algo pues yo pues, relacionada a los desafíos, pues en el marco teórico, incluso en la implementación, creo que son muchos los desafíos que ya están inmersos en la investigación. O sea, son muchos desafíos los que tenemos que enfrentar las personas que enseñamos en el contexto rural, que son pues los que mencionamos en el marco teórico, como son los problemas de violencia, los problemas de infraestructura, los problemas de curriculares que incluso tienen las instituciones educativas, que en algunos casos no tienen un proyecto firme a seguir. Desafíos ahí. En cuanto a nuestra implementación, digamos que uno de los desafíos que más se nos presentó es no sé si vaya por el camino de la respuesta que busco, pero para nosotros fue un desafío el estar en 3 zonas diferentes de Colombia. 2 de nosotros trabajamos en contextos rurales, una persona trabaja en contexto urbano, y son problemáticas totalmente diferentes. Y son problemáticas que nosotros, o sea, no podemos como profesores llegar a solucionarlas del todo, porque son problemáticas muy generales, tanto del contexto urbano, tanto de la parte sociocultural, y son problemáticas que se salen de las manos de nosotros. Entonces, uno de los grandes desafíos es poder afianzar esta propuesta y que todos los estudiantes de la parte rural la puedan aceptar. O sea, nosotros no podemos garantizar al 100% la participación de los estudiantes por X o Y razón que ya las conocemos muy a fondo. Eso sería pues como mi aporte a esa pregunta. No sé si mis compañeras me quieran colaborar profundizando. Sí, también contribuyendo a lo que dice Pedro, una de esas dificultades en la implementación fue en sí como el diseño de ese material para poderles llegar a los estudiantes, ya que tocaba utilizar el mismo contexto rural pues para hacer el diseño de la propuesta. Entonces también, aparte de mirar las dificultades que ellos tenían en ese momento, también nos tocaba indagar o nos tocó indagar cuál fue ese vocabulario que era más cercano a ellos para que fuera utilizado
dentro y fuera del contexto del aula, ¿no? Para que fuera más significativo. Bueno, complementando a mis dos compañeros y de acuerdo con Susan, yo que trabajo aquí en la institución, y desde mi experiencia fue un desafío porque yo venía de un contexto urbano, de trabajar en un contexto urbano y llego a la institución dictando mi clase en inglés y resulta que los estudiantes no me entendían. Los estudiantes no me entendían y se presentaba un desinterés total porque es muy diferente dictar una clase en un contexto urbano donde de pronto un estudiante te presta más atención que un contexto rural donde los estudiantes tienen otros intereses, de pronto de aprender matemáticas, sociales, materias básicas, porque ya el pensamiento de ellos es terminar el colegio y administrar los negocios de los papás. Aparte de eso, también la poca ayuda por parte de los familiares, porque muy poco comprenden la temática del inglés y desafío gigante que le toca a uno como docente porque uno está literalmente solo y se tiene que poner objetivos para lograr que ellos se interesen por el idioma y darle importancia a dicho idioma, pues disculpen. Bueno, Disculpe, está muy bien eso. Quisiera complementar un poco Dale. la respuesta y es que uno de los grandes desafíos realmente es, y lo mencionaba uno de los autores, Bonilla, es luchar o enfrentarse con la cultura de la comunidad donde el profesor de inglés llega a trabajar. Entonces, de una sola problemática se pueden desatar muchas, en las cuales se van a ver eh, enfrentadas pues con la cultura propia del profesor, que podría venir de una zona céntrica del país y va a tener que luchar con esa cultura de ellos, que es totalmente diferente a ellos, que seguramente no le van a ver la importancia de aprender un nuevo idioma por las características de su ubicación geográfica, que dicen que nunca van a utilizar el inglés. Entonces, son muchas cosas que seguramente van a estar ahí como desafíos. Y pues como lo dije al inicio, o sea, los desafíos en nuestra propuesta o sea, son muchos los que están ahí y fueron algunas de las limitantes que tuvimos en el desarrollo de la implementación de la propuesta de intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Esos saberes que ahora tienen ustedes en cuanto a los desafíos que han vivido, sería bueno que los siguieran trabajando, los siguieran elaborando tal vez para sus próximos estudios, próximas investigaciones, porque creo que la educación rural sí necesita ese estudio y esos saberes que ustedes están mostrando hoy en día. Mi segunda pregunta es, pues la respuesta es un poco, la pregunta tal vez un poco más larga, pero la respuesta tal vez un poco más corta. Yo veo que ustedes muestran los alcances en sus resultados. Veo una buena organización en los resultados, en la forma en que la organizaron, en el documento y en la presentación en este especie de organigrama que tenían de los resultados. También muestran unas limitaciones del estudio. Entonces, teniendo en cuenta los alcances y las limitaciones de la implementación de la propuesta de intervención que ustedes tienen en su investigación, de pronto Evelyn podría empezar a dar esta respuesta. ¿Qué tan viable ven ustedes que los principios que fundamentan la propuesta de intervención, me estoy refiriendo a la metodología, al diseño de material, a la misma puesta de los organizadores gráficos, ¿qué tan viable ven ustedes que los principios que fundamentan la propuesta de intervención sean implementados por el colegio? Disculpa, profe, pues me podría repetir la pregunta. Claro, con mucho gusto. Te repito entonces, qué tan viable ven ustedes que los principios que fundamentan la propuesta de investigación sean implementados por los docentes en el colegio? Listo. Pido la palabra, muchachas, compañeros. Vale, Pedro, dale. Nosotros vemos
totalmente viable la propuesta de nuestra propuesta en cualquier zona rural de Colombia. Nuestra propuesta es muy, ¿cómo decirlo? Para no decir fácil, pero es muy intuitiva, para que un profesor, especialmente los del área rural, que no son licenciados netamente en inglés, sino que tienen que abarcar otras materias, otras asignaturas, como todo el mundo lo sabe, la pueda desarrollar fácilmente, teniendo en cuenta pues la cantidad de horas que se le asignan en las instituciones educativas rurales, que es mínima. Entonces es totalmente viable que cualquier instructor, cualquier profesor en el área rural la pueda desarrollar. Claro, debemos aclarar que pues ese profesor debe recibir una capacitación sobre cómo hacer el diseño o la adaptación de material para que los objetivos no se vayan a perder en la implementación. Muchas gracias. Compañeras. Bueno, Bueno, Susan, dale Susan. ok. Bueno, complementando lo que dice nuestro compañero Pedro, sí es viable que pues que los fundamentos que presentamos en la investigación sean adaptados en otros contextos rurales, además que lo principal es que puedan ser transversales a otras asignaturas. Eh, entonces, generando un trabajo colaborativo entre los mismos docentes, para que así no sean temas desligados de uno y otro, sino que puedan ser un complemento y que como principal objetivo sea promover el inglés como lengua extranjera. Bueno, es muy viable desde mi punto de vista porque en la medida que los principios que estamos abordando, el enfoque por tarea, los principios de Tomlinson para el diseño de materiales y demás, ayudan al estudiante, están ayudando al estudiante a generar pensamiento crítico, a ser consciente de su propio aprendizaje y con eso se está generando un aprendizaje significativo en ellos. Algo, pues no es enseñar vocabulario por enseñar, sino enseñarles algo de que a ellos les genere interés y que se vuelva totalmente significativo para su aprendizaje. Muchas respuestas. Y quiero terminar con esta, muy corta. Ustedes a lo largo de su trabajo de investigación, en su documento, en el manuscrito, hablan de los factores y actitudinales en el aprendizaje de una nueva lengua. Entonces ahora quiero eso trasladarlo a una pregunta. En el sector rural exclusivamente, en el contexto de su investigación, ¿por qué son tan necesarios esos factores afectivos y actitudinales en el aprendizaje de una segunda lengua, en este caso el inglés? Bien. Por favor. Sí, Evelyn, puedes Evelyn, dale. Ok, bueno, son muy necesarios, es muy necesario la parte afectiva, porque como lo decíamos anteriormente, los chicos tienen un desinterés por el aprendizaje de la lengua. Entonces, lo que se genera con la propuesta es diseñar unas lecciones que fueran contextualizadas a lo que ellos vivían, algo que les genere interés, como decía ahorita, que les genere interés y que se motiven por el aprendizaje del idioma. Bueno, y así, bueno, complementando lo que dice Evelyn, basados en un autor que lo mencionamos dentro del trabajo, es Valencia 2017. Él nos dice que esto es innecesario, lo de afectivo y actitudinal, ya que promueve el trabajo colaborativo
y da una relación directa entre la parte social de los mismos estudiantes y su cultura. Y también puede no solamente generar ese trabajo colaborativo entre estudiantes, sino también entre docentes para articular conceptos que sean claros y significativos dentro y fuera del aula para los estudiantes. Ya para cerrar la respuesta, son muy necesarios debido a las problemáticas en las que los estudiantes están inmersos, tanto familiares como socioculturales. Si el material o la clase, las sesiones se tornan incomprensibles para los estudiantes, pues se van a aburrir. Entonces es muy necesario que el material sea algo llamativo, que, que genere en ellos algo que diga, sí, yo quiero aprender esto, porque esto yo lo puedo ver en el camino a mi finca, o lo puedo ver en la finca, puedo trabajar con mis papás y demostrarles que yo puedo aprender algo que puedo trabajar aquí mismo en el contexto familiar. Entonces, son muchas las dificultades que ellos tienen, como lo mencionamos en la primera pregunta, en la respuesta. Entonces, si no trabajamos fuertemente en un material que genere esa afectividad y que cambie la actitud frente a la clase de inglés de los estudiantes, va a ser muy complicado que los estudiantes alcancen a culminar el año lectivo. Entonces, son muy necesarios en ese sentido. Esa sería mi aporte a esta respuesta y muchas gracias. Y para complementar un poco lo de Pedro, pues de hecho Tomlinson lo menciona en que el diseño del material debe ser generado de acuerdo a los intereses de los estudiantes y que el contenido que se aborde no deba ser trivial porque va a generar desinterés en ellos. Bueno, Pedro, y muchas gracias por sus respuestas. No tengo más preguntas, entonces creo que dejo el espacio para la profesora Sandra Sandoval. Muchas Gracias. gracias, profe. Gracias, Edgar. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Gracias. Yo tengo dos preguntas corticas. La primera es porque dentro de todas las opciones que hay para trabajar sobre el aprendizaje de vocabulario, escogieron los organizadores gráficos. Y también ustedes escogieron 5: mapas de ideas, árbol genealógico, mapa mental, rueda de atributos y cadena de secuencias. ¿Qué elementos tuvieron en cuenta para elegir esos 5? Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta, ustedes hablaron también sobre la articulación de contenidos con el contexto rural. Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál fue el proceso que ustedes realizaron para elegir contenidos que permitieran articularse con el contexto rural? Listo, profe. ¿Sí? Perfecto, esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, profe. En este caso sí podríamos tomar los 2 minutitos, profe, pero profe, ¿hay en la sala principal o
Profe Jairo, aprovecho mientras ellos deliberan para hacerle una pregunta. Nosotros debemos firmar actas y eso, ¿cierto? ¿Tú nos haces llegar las actas y eso después? Ah, perfecto. No te escucho. Sí, Jairo, no lo escuchamos. A partir del cierre de este ejercicio, a cada uno de Ajá. los participantes les llega en su orden, pues primero los estudiantes, luego los jurados, luego la secretaría, les llega en su orden el documento para que lo firmen. Lo Ok. firman, lo firman a mano alzada o lo firman con una imagen que ya tienen preparada y continúa al siguiente. Cuando se completa el ciclo, ya llega aquí a la dirección y terminamos el proceso. Pero pues Ok. sí hay algunos protocolos para ese ejercicio, claro que sí. Perfecto, profe Jairo. Muchas gracias. Tenía esa Sí, pregunta. Jairo, Muy yo tengo amable. una pregunta porque a mí me llegó y precisamente el documento. Llegué a incluir firma, le di como submit, creo que era, sí, y y ese ya. ya estaba directo. Ese es el proceso. A usted le llega, le agrega la firma, luego a la siguiente persona que sería yo, me llega ya con las firmas de todos y cuando ya yo cierre el proceso le llega a todos con todas las firmas hechas. Ay, perfecto. Está fácil. Sí, señora. Vale, Claro que sí, gracias. más sencillo. Sí, es más sencillo. Gracias. Bien, mientras que agradecemos el comentario que realizan aquí Valentina. Muchas gracias por su participación. Les invitamos a todos los asistentes a que diligencien este ejercicio. Al final de la sustentación les vamos a dar un momento para que nos ayuden con un ejercicio frente a esto que acabamos de presenciar, de participar. Dice Valentina, sería genial que se mostrara una diapositiva por parte del jurado con las preguntas para que sea más comprensible responder. Además, en ocasiones por los nervios uno como que se bloquea. Sí, sería útil, pero vamos a evaluarlo, por supuesto. Yo le pediría de pronto a los participantes del grupo que mantuvieran la diapositiva para que también se mantuviera el contexto del todo el ejercicio. Voy a invitar ya a los participantes a que nos acompañen ya. Listo. Muchas cosas que él garantiza. ¿Dónde está? Organizadores. Estamos en la sala general. Bueno, voy a seguir buscando. Ya estamos en la sala, Pedro. Sí, respuesta a la primera pregunta de la profe Sandra. ¿Por qué los organizadores gráficos y qué elementos tuvimos en cuenta para ello? Tuvimos en cuenta eso que escogimos como el mapa mental, árbol genealógico, porque permitían a los estudiantes categorizar y estructurar el pensamiento. Además de eso, les ayudaba a generar y usar el vocabulario que estaban utilizando en un contexto real. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar. Sí, además, estos organizadores gráficos permitían la activación de saberes previos en los estudiantes y se podían articular de una manera más sencilla y concreta a las estrategias planteadas por Díaz Barriga. Entonces, en la fase preinstruccional, los estudiantes se les mostraba el tema a desarrollar durante la sesión y ellos
se les especificaba un vocabulario específico que debían aprender y luego ejecutar en la fase coinstruccional, y que ya finalmente daban el resultado ya en un trabajo autónomo de este tema que fue planteado en un inicio. Quisiera aportar ya para finalizar, profe Sandra, también tuvimos en cuenta lo que propone Harvard, que él indica que hay 3 beneficios derivados de la implementación de los organizadores gráficos en la enseñanza del inglés, y es que el primero es que ayudan a estructurar los conocimientos de los estudiantes, ya sean previos y los que van a realizar o que van a descubrir durante el desarrollo del contenido. También van a ayudar a organizar y analizar la información para poder así crear nuevos productos, nuevas herramientas, elementos comunicativos, y él publica o postula que también garantiza una reflexión y un fortalecimiento en el conocimiento más profundo de cada uno de los estudiantes a través del uso de los organizadores gráficos, permitiéndole así como una mayor retención después de empleados o de estudiados. Listo. Muchas gracias al grupo por contestar. Ya tenemos que ir cerrando el proceso. Qué pena, Evelyn. Falta una pregunta. Por favor. Pero ya es más sencilla. Cortica, sí, es súper cortica. El proceso que tuvimos en cuenta para escoger el contenido fue basándonos primero que todo en el marco común europeo, teniendo en cuenta el vocabulario que se maneja para el nivel A1, en el que un estudiante debe interactuar de forma sencilla con el vocabulario básico que tiene y contestar preguntas sobre sí mismo y el lugar sobre donde vive, algo que estuviera relacionado con el contexto en el que ellos se estaban desenvolviendo. Bien, gracias. Ahora pasamos entonces al momento de deliberación de los jurados. Les pido por favor que coloquen la diapositiva de la presentación, la de inicio, para mientras realizamos este momento. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Nervios, qué nervios. ¿Cómo se sienten ya? Tranquilos. Un poco más tranquilo. Ya se me acabó el vino. Ya se te acabó tan rápido. Tengo mucho calor, más de lo normal. Muy bien, lo hicieron muy bien. Felicitaciones. Gracias, profe. Ya pueden respirar. Muchas gracias, profe, muchas gracias a todos por su asistencia, por el apoyo, por la buena energía que nos botaron. A la profe Andrea, muchísimas gracias por el apoyo que nos dio durante estos 2 años, las asesorías, a Evelyn, a Susan, muchísimas gracias. Realmente esto se siente muy, muy, muy bien. Sí. Sí, profe, gracias. Yo casi no podía hablar, pensé que me iba a colapsar. Pero ya sí, profe, muchas gracias por todo el acompañamiento y todas las indicaciones y demás. Sí, profe, muchísimas gracias. Muy bien. No, estoy muy orgullosa de ustedes, lo hicieron muy bien. Y creo que ese trabajo puede ampliarse, sobre todo en el contexto rural, donde se necesita mucho, ¿no? Bastante, necesitamos más horas. Demasiado. Más horas y más propuestas también. Sí. Voy a trabajar bastante el tema del apoyo de las instituciones educativas, que fue algo que nos faltó como mencionar ahí, porque muchas veces no se recibe el apoyo que uno esperaría en cuanto a recursos, claro, en cuanto a lo tiempo. que tú mencionabas en la sustentación, que hay cosas que están fuera, que no tenemos control, ¿no? Que para los profesores pues, es difícil atender. Pero digamos con estas propuestas, pues es como un granito de arena para empezar a movilizar a la comunidad en general. Profe, yo tengo una pregunta.
Señora. Imagínate que hasta ahora me di cuenta que revisando el correo que nos enviaron pues, para unirnos al día de hoy a la sustentación, también habían unos formatos a diligenciar, sobre todo para la entrega ya del formato en biblioteca, de la tesis y eso en biblioteca, ¿no? Pero Eso hasta cuando tenemos eso es para después de la sustentación. Sí, creo que es después de ahorita del concepto de los Después jurados. de que nos den la aprobada. Profe, tú sabes, por ejemplo, para nosotros que estamos por acá lejos, ¿cómo sería el proceso para pues es realizar? todo virtual, ¿no? Sí, Ustedes envían el sus profe Jairo formas ayer hablaba de eso. digitales. Ujú. Van a enviar el documento para que cada uno de nosotros lo firme y no estar mandando 3 documentos con 3 firmas digitales al tiempo. Firma digital. Sí. Exacto. Ujú. ¿Y los compañeros qué dicen? Por aquí, ¿quién está? Caro, o sea, ya viene Caro, Caro, que ya con toda la viene. energía positiva, te va a salir muy bien esta sustentación, sé que sí. Ánimo y cero nervios. El tiempo se pasa volando. Sí. ¿Me estás hablando a mí? Sí, Caro, que relajes un poco. Es que estoy calentando, justamente estoy haciendo ejercicios de respiración y meditación. Tranquila, amiguis. ¿Qué? Amiguis. Hola, Te va a ir bien, amiguis. Ya por fin me vas a dejar de llamar de la madrugada. Caro, amiguis. Por Lizzie te estoy hablando. Amiguis, te va a ir bien, por algo somos amiguis. ¿Qué me decías, Caroline? Este espacio también es algo crítico. Sí, claro. Sobre todo cuando se demoran tanto, pobrecitos Ligini y Sandra y Diego. Ay, sí. Esa estuvo Yo sufrida. creí que Yo me la iban a dejar un sufrí. dedo enlace para mañana. Caro, cuando se demoraron tanto, yo creí que nos iban a dejar un enlace para mañana. No, pero bien, chicos, bien. Gracias, Caro. Los vi bien a todos. Pedro. Muy bien, muy bonito. ¿Tienes todo listo, Caro? Pedro. Señor. Sí, acá Pedro. tengo todo listo. Esperemos que todo funcione bien. ¿sí? Ahorita que le tenga a usted, ahorita que le tenga a usted el por interno, Pedro. Hágale, Ligi. A la celebración. Listo. Estoy sudando acá, está haciendo un calor impresionante. Sí, y, con traje. Sí. Y yo con corbata y Quítese. saco y... Ah, ya ahorita. Ya ahorita. ¿Listos? El jurado ha deliberado. En sus comentarios ha conceptuado frente a los contenidos de la propuesta, el desarrollo de la propuesta, el contenido textual, tanto del documento del jurado lector como del que presentaron con el RAE. También comentaron acerca de la presentación y la manera en la que la desarrollaron, el contenido, la forma en la que cada uno de los participantes demostró apropiación de la investigación y todos coinciden, bueno, todos los jurados coinciden en que es un muy buen trabajo. Se evidenció la apropiación, el dominio del tema, el acercamiento a la comunidad fue tangible a partir de la propuesta. Debilidades que encontraron, que se comentaron en el momento de deliberar, que quizás el video no explotó todo el material diseñado, todo lo que ustedes hicieron, todo lo que presentaron en el texto, no se evidenció en su riqueza en este momento, en ese momento en la sustentación, y pues ese fue el puntico
que quizás pudo haber sido mejorado dentro del desarrollo del ejercicio. Algunos errores de escritura en el resumen sin mayor gravedad, y les sugieren revisar la articulación de los contenidos para el contexto rural. Causó curiosidad la presentación de los Simpson, la participación de los Simpson en el ejercicio, pues con el contexto rural no fue tan claro para los jurados, tanto el lector como el oyente. En ese sentido, entonces, en términos generales, un excelente trabajo, al que le hizo quizás falta ejemplificación, una mayor ejemplificación de la apropiación en la propuesta. Con esos considerandos, el jurado conceptúa una sustentación aprobada. Felicitaciones. Felicitaciones, compañeros. Muy bien. Ahora sí, Sandra. Bienvenidos, magíster. Felicitaciones a la profesora Andrea Muñoz también por su gran trabajo con este grupo. Muchas gracias. Sí, aplausos. Ahora sí se puede reír, ya se pueden poner de pie y decir que están en pijama. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.